Hola, hermanos amados. Cada vez, cada vez me meto más y más para conocer la vida de este hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento y salió airoso, victorioso, vencedor en todo lo que Dios le planteó. Entonces, mirando lo que Dios me dio para compartir con ustedes, no encuentro una definición exacta para el tema. Le había puesto cambio de rumbo, caminos alterados, un cambio de mentalidad, un nuevo camino. Lo que sí quiero decirles es que en segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo dice que Dios nos constituyó ministros competentes de un nuevo pacto. Y quiero llevarlos a que me acompañen a leer en Hechos capítulo 16, versículos 1 al 5. Dice la santa palabra de Dios. Llegando Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Así es que Pablo decidió, por el testimonio que tenía ese joven, llevárselo para la obra apostólica, porque no fue obra misionera. Pablo no era un misionero, Pablo era un apóstol, y como apóstol la obra que hacía era apostólica. No existe un Pablo misionero en la escritura, existe el Pablo apóstol. Eso del viaje misionero, el primero, el segundo viaje, el tercer viaje misionero de Pablo, eran viajes apostólicos. No fueron viajes misioneros. Todo hombre en la tierra, cristiano o no cristiano, tiene una misión, pero no todo hombre en la tierra es apóstol de Jesucristo. Así es que se lo llevó Pablo a Timoteo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, dice la Escritura, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe, crecían en número día tras día. En medio de una pandemia de persecución, en medio del virus de la muerte que reinaba en el Imperio Romano en contra del pueblo cristiano, no del pueblo hebreo, sino del pueblo cristiano, los seguidores de Cristo se llaman cristianos. No sé si lo sabía. En medio de esa pandemia, de ese virus mortal, en donde atrapaban a un cristiano, a sus hijos, a su esposa, lo mataban, lo tiraban a los leones, lo desollaban vivo, lo encendían como antorchas humanas en los jardines del emperador de Roma. Pero el número de ellos, de los cristianos, dice crecía día tras día. Déjeme contarle una ilustración que usted ya la conoce, pero es imprescindible que se la cuente. En África, un hombre
encontró un cachorro de león a la orilla de la selva, pequeño, hermoso, y se lo llevó a su casa. Lo crió, el cachorro del león creció jugando con los gatos, con los perros, con los hijos del hombre. Y creció y se desarrolló. Corría, comía con el perro, con el gato, era parte de la familia. Pero ya estaba grande, pasaron los años y fue necesario que ese león se fuese a su medio ambiente. Y entonces el hombre lo fue a llevar a la selva donde pertenecía. Y cuando volvió el hombre la primera vez a su casa, el león ya estaba en el jardín de la casa. Y así sucesivamente aconteció varias ocasiones en que el hombre llevó al león al ambiente que le pertenecía, donde estaba su identidad y sus congéneres, sus animales con los que él debía desarrollarse. Y cuando el hombre volvía a la casa, el león ya estaba en el jardín. Así es que lo hizo 3 o 4 veces y fue idéntico, calcado, que el león estaba primero que el dueño de casa, ya estaba jugando con el gato y con los perros. Los científicos dicen que si el león pudiese haber hablado, cuando el hombre le hubiese preguntado, ¿por qué te vienes de la selva? Allá en la selva está tu medio ambiente, allá está tu parentela, allá están los tuyos. Si le hubiera preguntado, dicen los científicos que el león hubiese respondido, porque así me acostumbré. Este es el modelo que tengo y no sé hacer ninguna otra cosa que jugar con gatos, perros y comer comida de gatos y de perros, cuando debería él estar cazando y comiendo comida de animales devorados por él mismo. Ese es un modelo de vida inapropiado. Y esta ilustración yo quiero que nos sirva para comenzar nuestra conversación, nuestra charla de hoy. El león lo único que tenía como identidad era la identidad de un gato y de un perro. Su comida era de un gato y de un perro. Aunque se le dio la oportunidad de volver a su medio ambiente, no la aprovechó porque no sabía aprovecharla. Ahora, quiero que volvamos al libro de Hechos, al capítulo 16. En este capítulo, amados, veo 4 cosas que deberían suceder en nuestra mente para tener un cambio de estilo de vida, un cambio de rumbo, algo que choque contra la corriente de este mundo y haga explotar todo lo que choque en contra de nosotros. Y no que nosotros explotemos con todo lo que está aconteciendo en el mundo. Los cristianos hoy en día se sientan a ver las noticias y se comen las uñas, ya no tienen más uñas que comerse, temblando, entenebrecidos, amigos amados, por las noticias, malas noticias para el mundo, buenas noticias para nosotros. Ya la gente llega al sillón para ver las noticias sin uñas, ya se las comió, porque sabe que las noticias van a ser catastróficas, devastadoras. Esto significa
entre comillas. Y llegan ahí y dicen, yo sabía. Dieron el sí al aborto, dieron el sí al matrimonio de tal circunstancia, usted sabe a lo que me refiero. Dieron el sí eh, a esto otro, liberaron al narcotraficante, tomaron preso al caballero, al señor, a esa persona que era inocente, están en la cárcel los inocentes, nos hemos tenido que enrejar nosotros, poner rejas en las casas y vivimos más encarcelados que los que están libres por causa de la maldad que hay afuera. Y eso lo hemos vivido y lo vivimos en todo Latinoamérica. Maldad, delincuencia, devastación. Y nos sorprende cada día. ¿Por qué nos sorprende, amados hermanos? Porque nosotros no hemos ido a chocar en contra de las tinieblas. Porque aunque somos luz, nos hemos escondido y hemos sido luces, pero encendidas debajo de nuestro escritorio, cuando la luz revela mejor quién soy yo si la pongo en el lugar que corresponde que esté. Ahora, yo quiero compartir rápidamente 4 cosas que deben suceder para tener un cambio de mente. Primero, debo dejar que Dios intervenga mis prioridades para que se produzca un cambio de mente. En Hechos 16:7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió a Pablo y a Timoteo. El Espíritu alteró el rumbo, el camino que ellos tenían trazado. Ahora, Dios se te revelará, amado hermano, amada hermana, solo cuando estés sintonizado con la agenda del Espíritu Santo de Dios. Hay ocasiones en que debemos dejar de lado nuestras creencias, nuestros propósitos, nuestras prioridades y dejar que el Espíritu Santo con su proyecto intervenga y provoque algo nuevo en nosotros. Somos nuevas criaturas, somos un nuevo hombre creado en Cristo. Dejamos de ser el viejo Adán y somos el nuevo Cristo, creados en Cristo. Pero no hemos saturado el mundo con la persona de Cristo y nos hemos llevado la vida lamentándonos porque no tomamos, no fumamos, no andamos en rumbas, en fiestas, no vamos a ninguna parte mala y aún así no tenemos dinero. Como que el Dios al que servimos debería tener para nosotros un sustento económico todos los días. Es decir, bañarnos en dinero, eso es Cristo para mucha gente. Si no tengo dinero, Cristo no está conmigo. Si no tengo economía buena, Cristo no está conmigo. Y eso está lejos de ser la revelación bíblica para el pueblo de Dios. Los hombres como Pablo, como Timoteo, vivían a expensas de Dios. Y fueron hombres trascendentes porque dejaron que Dios interviniera, que el Espíritu Santo cambiara sus prioridades. Y entonces cuando el Espíritu cambió sus prioridades, puso las prioridades de Él, del Dios eterno en sus vidas, las que tiene preparadas de antemano para que andemos en ellas. En segundo lugar, amados, cuando Dios interviene en mi mente, entonces trae desafíos nuevos. Nunca habrá una puerta nueva
si tengo una mente vieja? Y se lo digo de otra forma, no entres por una puerta nueva con una mente añeja, oxidada, rancia. Queremos que Dios nos proyecte todo el mundo, pero es el mundo que yo creo, que yo quiero y que yo le ordeno a Dios que me proyecte. Y Dios está esperando que nuestra mente cambie, que haga algo, que cree algo nuevo que glorifique el nombre de Dios. Y nosotros queremos glorificar nuestra billetera, nuestro armario, nuestro closet. Queremos glorificar nuestra cocina y nuestra despensa, cuando eso está lejos de la voluntad de Dios santa y perfecta. Por si no lo sabe, Romanos 12, 1 y 2. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como culto racional. No se amolden, no se acomoden a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de sus entendimientos, metanoia, cambio de mente. Solo cuando hay cambio de mente hay cambios de desafíos y de proyectos. Número 3. Cuando hay un cambio de mente hay cambio de desafíos, nuevos proyectos. Nuevamente, nuevos desafíos. Cuando hay nuevos desafíos, hay nuevas exigencias de Dios. Dios te hace nuevas exigencias, te demanda nuevos propósitos y te entrega nuevos proyectos. Hechos 16:10. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir a Macedonia. ¿Sabe por qué dice después que Pablo tuvo la visión del joven macedonio que tuvo en el versículo 8 y 9? Hechos 16, 8 y 9. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo cambió su destino. Iba para allá y dijo: el Espíritu nos lleva para acá. Y la prioridad que Pablo tenía se fue, desapareció. Se fue al tacho de la basura, se quedó allí, la quemó, la tiró a la hoguera, cualquier cosa que usted quiera. Pero cambió su rumbo. No fue el Espíritu el que le cambió, el Espíritu le mostró una necesidad y Pablo tomó la decisión con Timoteo de irse a ese lugar que el Espíritu le estaba mostrando. Era decisión de Pablo y Pablo decidió. Nadie lo obligó. Nadie te va a obligar a tomar una decisión que tú no quieres. Pero Dios te está mostrando hace tiempo lo que Él demanda de ti. Y está la lucha. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Dejo de enviar para allá? ¿Y dejo de hacer esto? Y tienes una lucha permanente que no has podido dormir tranquilo. Y sabes lo que tienes que hacer. Pablo tuvo un desafío nuevo, por lo tanto ese desafío nuevo le produjo exigencias nuevas. Después que Pablo, capítulo 16, versículo 10 de Hechos, después que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos. Y allí en el capítulo 16 de Hechos, versículo 10, es donde el escritor del libro de Hechos, Lucas, se involucra y comienza a hablar en primera persona. Todo lo anterior, hasta el capítulo 16, la primera parte del versículo 10 es en segunda persona. Lo que Pablo hizo, a donde Pablo fue, donde Pablo estaba y lo que Pablo pensaba. Ahora él dice, después de que Pablo, Hechos 16:10, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos, artículo
personal, enseguida nos preparamos, apunta hacia sí mismo Lucas, para partir hacia Macedonia, convencido, ya no estaba convencido, estábamos convencidos. Pronombre personal. Tiempo pretérito imperfecto del verbo convencer. Convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Entonces, así es el tema, hermanos amados. Cuando Dios interviene, tu mente, cuando Dios hace una escisión, cuando Dios usa su bisturí espiritual, que no es de rayos X, que no es de acero quirúrgico, que no es un bisturí de rayos láser, es un bisturí más penetrante que el acero quirúrgico médico. Cuando Dios de adentro comienza a extirpar las prioridades personales, empiezan los cambios en nuestra mente. Cuando hay cambio en la mente, hay desafíos nuevos porque todo se proyecta desde otra perspectiva. Cuando hay cambios en la mente, hay desafíos nuevos, entonces hay exigencias nuevas. La gente dice, conozco al Señor hace 10 años. Y conozco otros, dicen al Señor, nací en el Evangelio. Oh, de chiquitito yo iba a la iglesia y ahora tiene 99 años. ¿Y qué has hecho por el Evangelio, no por la iglesia? Oh, bueno, hay gente que se nota el olor a los 20 años. Hay gente que se nota el hedor de los 30 años de evangélico. Hay gente que se le nota lo rancio, lo amargado y triste de no haber impactado a nadie con la causa del Evangelio, pero sí haber dejado mucho que desear con la causa propia, lenguaje inapropiado, pensamientos inapropiados, discusiones inapropiadas. Amados, amados, es tiempo que dejes, es tiempo que yo deje, es tiempo que dejemos que el Señor intervenga en nuestro camino, en nuestra mente. Y Él nos vuelva, nos cambie, nos amase de nuevo, nos quiebre, nos rompa y nos vuelva a hacer, a rehacer si es necesario. Porque hemos perdido tiempo siendo eclesiológicos, siendo evangelásticos. Hemos perdido tiempo siendo Homo sapiens evangelicus. Hemos perdido tiempo tratando de agradarnos a nosotros para creer que agradamos a Dios. Cuando Dios interviene en nuestro camino, tienes la convicción de que a Dios no se le hacen ofertas ni cambalaches. Yo te doy si tú me das. Yo te entrego si tú me traes. No. Tienes la convicción que Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Él manda, Él ordena. Es el Señor de este mundo. Te lo digo una vez más, amado hermano. Todo lo que está pasando en este planeta, relacionado con guerras, relacionado con luchas, relacionado con enfermedades, pandemias, que no es solo la del coronavirus, pero relacionada con este coronavirus también, todo ha sido preordenado en la eternidad por Dios. Nada se le ha escapado a Dios de las manos. No se le escapó lucero de la mañana
con una cantidad gigante de ángeles a los cuales a todos los mandó fuera de su presencia. Lo hizo con Lucero de la mañana, lo hizo con Adán, lo hizo con Saúl, lo hizo con todos aquellos que se opusieron al cambio que Dios quería hacer en sus vidas. Y aún hay tiempo, o nos sumergimos en su mover, o Él nos mueve. Nos metemos en su río, o Él nos ahoga en su río. Pero no va a seguir, amados hermanos, soportando que nosotros queramos a costa de Él, en desmedro del testimonio del Evangelio, que nosotros sigamos creyéndonos que somos lo que no somos y que hacemos lo que no hacemos. Dios es Dios de una sola pieza, de una sola palabra. Es un Dios de pacto, no de pactos en plural, sino de pacto. Es Dios de palabra y de principio. Dios es el Dios todopoderoso. No sigas jugando a ser cristiano. Que tu vida no esté relacionada con el mundo, con el pecado del mundo, con la gente del mundo. Amistad con el mundo es enemistad con Dios. Así lo dice la Biblia. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. El que es amigo del mundo es amigo de los muertos, de los que caminan pero están muertos en vida, en sus delitos y en su pecado. Walking Dead es una risa, es una burla al lado de lo que sucede en la casa de tu vecino, porque allí sí hay muertos en vida y no pueden ser tus amigos. Palabra de Dios. En cuarto lugar, amados, cuando Dios te hace exigencias nuevas, te abre puertas nuevas. Y Él te va a abrir puertas que nunca te imaginaste que Él podría abrir para tu vida. Hechos capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una tela muy valiosa, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando escuchó a Pablo, se infiere, por lo que dice el versículo 15, cuando escuchó a Pablo, fue tan chocante el mensaje que Pablo le dio. No fueron risas, no fueron carcajadas, no fueron chistes buenos, bromas. Fue algo chocante para ella, tan chocante, una bomba atómica. No tiene nada que ver con lo que hizo Pablo en esa mujer. El Espíritu Santo a través de Pablo en esa mujer. Y dice el versículo 15, y cuando fue bautizada, junto a su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea digna, sea fiel al Señor, entren en mi casa y quédense aquí. Y nos obligó, nos presionó prácticamente a quedarnos. Cuando fue bautizada junto a su familia, la mujer era probablemente viuda, pero nunca le preguntó a sus hijos si querían servir al Señor. Ella creyó. El choque del poder del Espíritu a través de Pablo y del testimonio de Pablo transformó la vida de esta mujer, que les dijo a todos, mañana nos bautizamos. Mamá, yo no quiero, no te pregunté lo que tú quieres, vives bajo mi techo, haces lo que yo mando. Y todos se bautizaron. Así lo dice la Escritura. Amigo mío, tú no estás solo en esta lucha. Dios tiene ayudadores como esta mujer que ayudó a Pablo. Dios tiene ayudadores como la mujer que ayudó a Elías, como la mujer que ayudó a Eliseo. No estás solo, no estás sola. La mejor victoria de tu vida está a las puertas, en tu camino. Pero tienes que desprenderte de tus prioridades
y hacer la voluntad de Dios. Ponte a cuenta con Dios. Porque si un día le dijiste, tú eres mi Señor, Él te va a cobrar esa palabra. Y si tú no te das cuenta, está sonando una trompeta. No es la final trompeta. Esa muy pronto, antes de lo que pensemos, va a sonar. Porque todo este ambiente que vivimos es el ambiente pre-tribulacionista. La tribulación está a la vuelta de la esquina. Dice la Escritura, la cual no hubo ni habrá después. La tribulación viene, pero la iglesia no pasa por la tribulación, porque la iglesia se transformará en el reino eterno de Cristo y nosotros saldremos de esto. Es tiempo de romper con mentalidad añeja, obsoleta, errada, con una mente que se cree que está con Dios, pero hace las cosas del mundo, que cree que ama a Dios, pero no lo demuestra, que tiene buenos sentimientos, bonitos sentimientos, pero no tienen precio alto como el que pagó Cristo en la cruz del Calvario. Hay que romper con los viejos padrones de conducta inoperantes. Cuando un trabajador en la empresa dice yo soy especialista en esto y no lo hace, dígame usted qué sucede. ¿Qué sucede? Lo despiden porque tú dijiste que eras capacitado en esto y no lo estás haciendo bien. No nos sirves. Y lo despiden por necesidad de la empresa. Así, hermanos amados, Dios va a sacar de su reino a mucha gente que no son del reino, pero son de la iglesia. Muchos son los llamados iglesias. Muchos son los llamados la iglesia, pero pocos los escogidos, el reino. Transfórmate en un hombre, en una mujer con una mentalidad de reino, con una mentalidad de rumbo distinto, de chocar con las tinieblas, no con tu vecino o con tu vecina. Dios quiere hacer un cambio y está dispuesto a invertir más tiempo en nosotros si nosotros estamos dispuestos a dejarnos moldear a la imagen y semejanza de Cristo. Oremos. Padre bueno, te honramos, te bendecimos. Esta palabra, Señor, dura y confrontacional, que no estaba preparada en mi mente, tú la diste a mi mente para entregarla preparada a la iglesia. Bendigo a la iglesia y declaro sobre ellos tu gracia y tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana lunes en la reflexión del día lunes. Luego el miércoles para la enseñanza del día miércoles. Y seguimos sirviendo al Señor. Bendiciones, hermanos amados. Paz.